Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. Hoy estamos con equipo completo nuevamente aquí en Contexto porque volvió hace 2 semanas y ahora me incorporo yo, Estela Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Estela? Hola, Fito. Bienvenido. Tanto tiempo, sí, tanto tiempo. Entre nuestras ausencias creo que se completó un mes. Sí. Completamos un mes, pero la gente igual estuvo viendo el programa. Aquí hablamos de todos los temas y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y tiene que ver con las elecciones desarrolladas en Brasil el pasado domingo y la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores en una alianza que vamos a analizar, y también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en este momento con las posturas asumidas por el actual presidente Jair Bolsonaro y sus seguidores, lo que está ocurriendo en Brasil y lo que puede afectar a nuestro país y a la región. Para eso invitamos a expertos que van a hablarnos de este tema y vamos a saludar primero a Mario Paz Castain, digo bien su apellido, se me trabó un poquito ahí, Mario Paz Castain, experto en relaciones internacionales, también dirigente político en su momento, parlamentario. ¿Qué tal, don Mario? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Estela, Fito, Alberto y Fernando. Es un placer compartir con ustedes este momento y a la audiencia de NPI con el placer correspondiente. También está con nosotros Fernando Massi, economista, director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP. ¿Cómo está, don Fernando? Muy buenas noches, Fito, Estela y a toda la audiencia. Y completando nuestra mesa, un invitado que es prácticamente un panelista, don Alberto Acosta Garbarino, presidente de la Fundación Desarrollo en Democracia, DENDE. ¿Cómo estamos, don Alberto? Buenas noches, Fito, Estela, Fernando, Mario. Realmente es un placer estar aquí con ustedes. En minutos más se suma también al programa Eduardo Green, politólogo, profesor de la Fundación Getúlio Vargas, vía Zoom desde Brasil. Así que bueno, vamos a tener también la impresión que nos da un politólogo desde el país en donde están ocurriendo estos acontecimientos. Pero quería iniciar preguntándole a don Mario Paz, Sí. ¿cómo se configura el mapa geopolítico después de estas elecciones en Brasil y por qué le preocupa a algunos sectores la alternancia? Hoy hablábamos en el programa con Estela, con Luis Vareiro, sobre el mapa que se pinta de rojo como si fuera, digamos, una ola de gobiernos progresistas, cuando en realidad también el análisis podría ser una ola de alternancia en el continente después de cambiar de signo en distintos gobiernos. Es muy bueno el enfoque, Fito, porque realmente los pueblos se sacuden, hoy, aquí y en todo el mundo. No solo en la región, sino en el mundo. Pueblos están hartos del descreimiento de sus políticos, de sus gobernantes, de sus congresos, de los medios de comunicación, de las sociedades. Hay una pérdida de credibilidad y confianza en las autoridades. Consecuentemente, esa pérdida y ese descreimiento les lleva a promover estas alternancias. Y ese mapa rojo puede marcar una tendencia que en este caso yo no lo veo así. Yo no lo veo así porque Lula se ha esforzado más incluso de lo que sus propios partidarios consideraron pertinente en volcarse hacia el centro. Primero eligiendo un vicepresidente de centro derecha que fue su contendor, Geraldo Alckmin. Segundo, hasta en la propia vestimenta. Él no usó nunca la camisa roja. El color es emblemático del PT. La noche de la victoria, el domingo, estaba con una camisa azul, llamando a la conciliación, por lo menos no en la Avenida Paulista donde estaba hablando a sus partidarios, pero sí en la primera conferencia de prensa que hizo como gobernante electo, envió un mensaje muy conciliador, gobernando para los 215 millones de brasileños. Porque no le queda otra. Hoy el poder en Brasil está compartido. Esa es la verdad. Hay una fractura, hasta si se quiere, dramática. Por eso tenemos los acontecimientos que tenemos hasta ahora. Una fractura dramática donde medio país lo considera a Lula ladrón y medio país lo considera a Bolsonaro antidemocrático. Entonces, en ese contexto, valga la coincidencia con el nombre del programa, es difícil
preanunciar impactos, consecuencias y efectos. Si bien yo tengo la confianza de que Lula es un viejo lobo de mar en el terreno de la articulación política, por eso presentó la chapa que presentó y por eso presentó la coalición que presentó. Él dijo, PT, pero gracias a todos los partidos aliados. O sea, él estaba hablando en nombre de una coalición que yo me animo a decir que es más de centro que de izquierda. Pero él, por supuesto, tiene su historia, su sensibilidad política y social que le ha caracterizado, pero sus gobiernos, incluso los anteriores donde el PT era una sólida mayoría, nunca tuvieron una contradicción muy fuerte con los sectores, vamos a decir, liberales o democráticos de Brasil. Hay que ver la cuestión desde ese punto de vista. Y se ha llevado bien con todos los sectores. Hasta que sucedieron las cosas. Perdón, que no fue con él, fue con Dilma Rousseff. Él se retiró casi con un 90% de aprobación de sus gobiernos, de sus 2 periodos como presidente de la República. Yo no veo, a nivel regional, creo que es una buena señal. A nivel Brasil, esto que está pasando ahora en las calles y en las rutas de más de 15 estados de Brasil es una mala señal para la futura gobernabilidad de Brasil. Porque esto quiere decir, ya le está indicando a Lula que si se aparta del camino, si no haces lo que queremos que vos hagas, que nos perjudicase en algún momento, vas a tener a nuestra gente en las calles y en las rutas. Es como actuaba el kirchnerismo frente a Macri. Sí. No lo dejaron gobernar. O si vamos más atrás, los peronistas que no lo dejaban gobernar a Alfonsín, que le hicieron más de 14 huelgas, ¿se acuerdan ustedes? Sí, en los años 80. Ok. Alberto, justamente creo que a veces, no sé, los periodistas hacemos como un análisis simplista. Bueno, ganó Lula por pocos votos y el Congreso está manejado por Bolsonaro. Alberto, vos sos de Dende y ustedes hicieron viajes de estudio al Brasil para conocer justamente cómo funciona el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Y ese conocimiento que tenés vos, que tiene Dende, ¿qué significa esto? Que Lula haya ganado el Poder Ejecutivo y que Bolsonaro maneje. ¿Va a poder gobernar Lula o no? Bueno, yo creo que es importante para introducir el tema y tener un análisis mucho más claro de lo que puede pasar, conocer el marco institucional de Brasil, ¿verdad? Brasil tiene una constitución del 88 que se hizo después de la salida de la dictadura y en esa constitución, en esa constituyente se discutió mucho el tema del parlamentarismo versus presidencialismo. O sea, había toda una corriente muy importante que quería darle mucho poder al Congreso y que le dio definitivamente, pero nos animaron ellos en la constituyente a definir que iba a ser un régimen parlamentarista. Lo que hicieron es llamar a un referéndum 5 años después. En el 93 se llamó un referéndum para que el pueblo brasilero defina si quería un régimen presidencialista o parlamentarista. Y ahí la mayoría decidió por el presidencialismo. Pero el contenido de la Constitución es básicamente parlamentarista. El poder en Brasil está en el Parlamento, no en también tiene poder el Ejecutivo, ¿verdad? Pero el poder del Parlamento es muy grande y lo demostró. Fíjate que en 5 de los últimos, si le excluimos a Bolsonaro, de los últimos 5 presidentes, los presidentes electos en la era democrática, Sarney, después vino Collor, después vino Fernando Henrique, después vino Lula y Dilma. Después ya vino Bolsonaro, ¿verdad? De esos 5, 2 fueron destituidos por juicio político, ¿verdad? Casi la mitad, ¿verdad? Casi la mitad. Entonces, eso nos da la pauta del poder que tiene el Congreso. Primer punto, ese es el primer punto a tener en cuenta cuando hablamos de el presidente, el Congreso es el que tiene el poder. Y el Congreso brasileño es un Congreso realmente atomizado. Hoy tenemos en el Congreso brasileño 25 partidos políticos. 25 partidos políticos. Un montón de partidos. Acá con 3 apenas se gobierna. Sí, ya. Bueno, 25 que hay un grupo, y eso es un tema importante, un grupo, vamos a llamarle ideologizado de partidos, más de derecha, otro grupo de partidos más de izquierda, y hay un grupo en el medio
que voy a usar un término que por ahí puede caer mal, ¿verdad? Que no es ideologizado, sino que es fisiologizado, ¿verdad? Fisiológico, más que ideológico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que se mueve en base a los intereses que le da el gobernante de turno. Y con ese grupo se arma mayoría. Con ese grupo se arma la mayoría. Esa Sí, es la bisagra. Esa es la bisagra, pero una bisagra complicada, por no decir corrupta en muchos casos, ¿verdad? Que pide cosas a cambio. Pero es el que le dio mayoría a Lula, le dio mayoría a Bolsonaro, pero que apenas cambia el poder también le va a dar mayoría al que le va a pedir cosas a cambio, ¿verdad? Entonces, fíjate que en este momento, de los 513 diputados que tiene la Cámara de Diputados, los partidos de derecha consiguieron 185 bancas, que son un 36%, no es que tiene mayoría Bolsonaro, 36%, entre varios partidos, Y los partidos de izquierda consiguieron 125 bancas, que es un 24%. El medio tiene 200 y pico de bancas. O sea, que es el 40, el centrão le llama. ¿Por qué le dicen centrão en portugués? El ao quiere decir grande, ¿verdad? Aumentativo. Y es un centro grandote, ¿verdad? Un centro grandote. Y que se mueve en base a cómo... quién es el que ganó la presidencial. Y ese centrado está manejado por Artur Lira, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que es el que realmente tiene la llave para la... Artur Lira le apoyó a Bolsonaro, pero apenas ganó Lula el domingo, fue el primer político del lado derecho que ya le llamó a felicitar a Lula. Sí. Y le habló de que hay que dialogar. Hay que dialogar. Quiero interrumpirte un ratito, don Alberto, y enseguida vamos a hablar con Fernando Massi también de todo lo que representa en términos económicos la victoria de Lula da Silva y lo que representa en la región, porque quiero saludar a Eduardo Green, ya está con nosotros vía Zoom, politólogo, él es catedrático de la Fundación Getúlio Vargas. Y queremos consultar qué es lo que está pasando en Brasil, cuál es la visión y el análisis que tienen desde la Fundación Getúlio Vargas, desde, digamos, la intelectualidad brasilera sobre lo que está pasando, los acontecimientos, el silencio de Bolsonaro, que bueno, hoy finalmente habló y pidió que se despejen las carreteras. Don Eduardo, buenas noches. Buenas noches a todos y a todos ustedes. ¿Podría comentarnos cuál es la coyuntura actual en Brasil después de los últimos acontecimientos y sobre todo qué es lo que esperan ustedes que ocurra en los próximos días cuando bueno, se dé esta transición anunciada finalmente por el gobierno de Bolsonaro? Bueno, hay un hecho solo para comentar. La elección ha cerrado y hay un vencedor que es Lula da Silva y hay un derrotado que es Bolsonaro. Y la transición va a empezar de acuerdo con la ley, de acuerdo con que manda todos los reglamentos legales. Eso es lo que va a pasar. Seguro que se espera que la transición del gobierno sea muy difícil, porque este gobierno Bolsonaro no ha demostrado, por lo menos por la disposición del discurso del presidente el día de ayer, ninguna disposición. Así que se espera que sea en muchos casos muchísimo más difícil y sobre todo en los ministerios de gobierno donde están los ministros que nosotros llamamos acá los más ideológicos en términos de su cercanía con el bolsonarismo, que son por ejemplo los ministerios de Relaciones Exteriores, los ministerios de Educación, el Ministerio de Medio Ambiente, para tomar 3 ejemplos. Así que lo que se espera es que la transición empiece formalmente mañana. Ya hay por lo tanto un equipo que va a ser nombrada por el presidente Lula, que está conducida por el vicepresidente Geraldo Alckmin, y la cosa va a empezar. Eso es lo que va a pasar, por esta parte formal de la transición. Repito una vez más, con dificultades que vamos a ver en esos 2 meses. Por otra parte, Bolsonaro ha tratado de manera muy ambigua su relación con sus movimientos de extrema derecha, que tienen una simpatía muy cercana con el nazi, con el fascismo, porque al mismo tiempo que no puede de todo desanimar a estos movimientos, porque ellos lo tienen como el mito que los iba a conducir para un proceso de manutención en el poder, incluso por la toma del poder con el apoyo de los militares. Pero Bolsonaro, de una parte, ha recuado,
porque seguramente não há nenhum apoio popular, é uma loucura imaginar que nós vamos ter uma terceira ronda que vai se decidir por afuera de las reglas electorales. Pero por otra parte, no puede también desanimar mucho la gente que lo apoya, porque eso le costaría quizás un precio político muy alto, porque sigue ello Bolsonaro manteniendo la idea de ser el principal liderazgo de las fuerzas de derecha y sobre todo de extrema derecha ya en el comienzo del próximo año. Así que lo que se espera en estos 2 meses que están por venir seguramente es algo de una tensión política, porque el estilo de hacer política de Bolsonaro es solamente adoptando el confronto, y si eso no pasa, seguramente va a perder apoyo de sus bases más sociales radicalizadas. Pero por otra parte, hay también un proceso de transición. Y finalmente, Bolsonaro hoy es un liderazgo político muy acuado, porque está muy aislado. Yo estaba escuchando los comentarios anteriores, estoy de acuerdo. Ya todo el espectro político brasileño já se ha demonstrado muy favorable a una posición política con Lula, sin que Bolsonaro ya no tiene más apoyo en el Congreso. Bolsonaro já não tem mais apoio no judiciário, como já não tinha. Bolsonaro tem um apoio muito débil na calle de seus movimentos mais radicalizados. Bolsonaro não tem nenhum apoio dos liderazgos internacionais. E, nesse sentido, Bolsonaro sabe que seguramente vai enfrentar um período muito difícil, sobretudo quando encerrar seu governo no ano próximo, porque há muitíssimas contas e que tem que pagar com a justiça, sobretudo. Señor Green, le saluda Estela Ruiz Díaz. ¿A qué usted atribuye el retorno de Lula al poder? Porque se habla que los números económicos no eran tan malos en el gobierno de Bolsonaro, por lo menos en términos de inflación o de empleo. ¿Qué cree usted que fue, cuáles fueron los elementos que hicieron que Lula retornara al poder? Bueno, por una parte, una memoria muy afectiva, sobre todo del electorado que tiene más baja renta acá en Brasil. Lula dejó el gobierno con una aprobación de un 75%, es algo impensable. Sus programas de transferencia de renta, la posibilidad de que la gente tenga empleo, capacidad de tener una vida con alguna capacidad de consumo, de compra de bienes, y como tal, esta memoria efectiva, cuando confrontada con la situación social del gobierno Bolsonaro, es una comparación que es muy injusta, porque en realidad el gobierno Bolsonaro fue muy insensible. El tema de la pandemia le cobró un precio político muy alto. Bolsonaro no tiene ninguna sensibilidad como liderazgo político, en contraposición a Lula, que es un tipo muy bien aceptado, sobre todo por la parte más amplia de la sociedad que tiene la más baja renta. Solo para que tengamos una idea, más del 50% del electorado brasileño recibe hasta 2 salarios mínimos, que es justamente donde Lula tuvo una aceptación muy grande, por así decir, ¿no? Y así que en este caso Bolsonaro, por lo tanto, no logró obtener apoyo, sobre todo de la parte más pobre de la sociedad. El tema de la hambre creció, el tema de la inflación creció, el tema del desempleo creció, el tema de la pandemia. Así que Bolsonaro no logró, además de sus más recientes esfuerzos para bajar la inflación, intentar acercarse de la gente por medio de este programa llamado Auxílio Brasil, no fue suficiente para se contraponer a la imagen que Lula tiene muchísimo más fuerte en amplias parcelas del electorado de Brasil. Eduardo, Lula ya definió o por lo menos planteó quién sería su ministro o ministra de Economía y cuál es la reacción que hubo en los mercados, en el ámbito financiero, sobre todo después de la victoria de Lula. No, Lula no ha anunciado nadie todavía. Se espera que va a anunciar a alguien que sea seguramente más cercano de los mercados, pero alguien también que tenga capacidad política de negociación con el Congreso. Yo les comentaría que quizás el perfil
es un poco cercano desde su primer ministro, Antonio Palocci, su primer gobierno en el año 2003. Esa es un poco la expectativa que se tiene. Quizás podría ser alguien como Fernando Haddad, que fue el candidato derrotado acá en el gobierno de São Paulo. Podría ser mismo el propio vicepresidente Geraldo Alckmin, podría ser alguien como Henrique Meirelles, que fue su presidente del Banco Central en su primer gobierno, pero no ha anunciado nadie que hasta la fecha, porque Lula está un poco descansando de vacaciones, por así decir, y así que se espera que en la semana que sigue quizás ya podamos tener alguna idea de quién va a ser su primer ministro, posiblemente no más ministro de la Hacienda, disculpa, posiblemente no más un ministro de Economía, pero otra vez el ministro de la Hacienda, porque se espera que ese ministerio venga a ser reconstruido. Bien, Eduardo, te agradecemos mucho tu tiempo, muy amable. Bueno, esta comunicación que hiciste desde Brasil nos trae muchos datos y bueno, nos sirve mucho para analizar lo que está ocurriendo allí. Gracias por tu tiempo. Gracias, siempre un gusto estar con ustedes y todas en este programa. Buenas noches. Eduardo Green, desde São Paulo, vía Zoom, él es catedrático de la Fundación Getúlio Vargas. Don Fernando Massi, quería consultarte cuál es el panorama económico que se viene con la victoria de Lula en Brasil. ¿Cambia en algo nuestra relación comercial con Brasil o Brasil siempre va a ser un gigante, una potencia que independientemente al signo que gobierne tiene una relación especial con Paraguay? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que analizar un poco las variables económicas en donde juegan tanto el mercado como las políticas de Estado en Brasil, para poder entender qué es lo que se puede hacer con la economía brasileña con este nuevo gobierno. Aquí hay que entender que la economía brasileña desde hace 4 o 5 años ha crecido en un promedio solamente de 1% anual, ¿verdad? No ha tenido un crecimiento un poco ha seguido un poco como la media latinoamericana. Si bien es cierto que en términos de las finanzas públicas y el control de la inflación, eso, digamos, no ha habido desequilibrios, no ha habido sobresaltos en ese punto. Sin embargo, antes de la pandemia y después de la pandemia, con ciertas reformas que se hizo con el gobierno de Bolsonaro, nos dieron resultados muy auspiciosos en términos del empleo, ¿no? Se hizo una reforma de flexibilización del empleo, pero no bajó la informalidad. Se hizo una reforma de la seguridad social, de las jubilaciones, que sacó un poco también de beneficios, que redujo un poco los beneficios. Y creció mucho la pobreza. Y el hecho que algunos números muestran de que el desempleo bajó en el Brasil en los últimos años es un poco tramposo, porque cambiaron la metodología de medición el gobierno Bolsonaro cambió la metodología de medición del empleo en el Brasil, colocando también a la informalidad como creación de empleo y a aquellos que no están. Bueno, toda esta cuestión que decimos que los que buscan empleo, los que no buscan empleo, cambiaron la metodología. Entonces, cuando hablamos nosotros de desempleo, y sobre todo de desempleo abierto, es porque estamos hablando del sector formal. Pero ellos cambiaron, y entonces, claro, luego de la pandemia hay una reactivación y hay una reactivación de la economía informal, que es la que creció en Brasil, como también creció en otros países como resultado de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que hay, por otro lado, en términos comerciales, el hecho que los precios de los commodities hayan crecido muchísimo, eso benefició mucho al Brasil con el resto del mundo, pero cuando nosotros hablamos con la región, y esto no ocurre solamente con el Brasil, sino que con la Argentina, ha habido una reducción del comercio regional desde hace ya, incluso antes de Bolsonaro. Por lo tanto, esa es una cuestión, eso es un punto a profundizar un poco en el Mercosur, porque la mayor parte de nuestros países del Mercosur venden al resto del mundo y no nos vendemos entre nosotros. Y en cuanto a la inversión,
la inversión en el Brasil. Bueno, la inversión en el Brasil la inversión extranjera también se redujo en el Brasil durante estos últimos 4 o 5 años. Digamos, mucho de esto tiene que ver con el mal relacionamiento que ha tenido Bolsonaro con los principales países inversores, ¿verdad? Quizás con excepción de China, que sí tiene un nivel de inversión importante en toda América Latina y en Brasil en particular, pero muchas inversiones han dejado, de europeas, de Japón, han dejado de ingresar al Brasil por todo el problema que tiene que ver con el medio ambiente, con la mala relación que ha tenido Bolsonaro con los interlocutores internacionales, ¿verdad? Sin embargo, en el caso del Paraguay, la inversión brasileña se estuvo reduciendo en los últimos 10 años, sin embargo, en los últimos 2 años empieza a tomar un poco... empieza a acelerarse un poco con inversiones muy importantes en los últimos 2 años, sobre todo, que no sé si atribuirle, sin atribuirle a cierto tipo de factores, simplemente el hecho, ¿verdad? En el campo de la carne, en el campo de los biocombustibles, inclusive un incremento también un poco en la maquila que se ha venido, de todas maneras, tiene una tendencia hacia el alza en términos de exportación y en términos de inversiones, porque el mercado principal de la maquila es el Brasil. Entonces, yo te diría que con respecto a Paraguay, yo creo que independientemente del gobierno de Lula, hay buenas perspectivas de mayor inversión brasileña en el Paraguay y de seguir creando esta suerte de cadenas productivas que tenemos con el Brasil. Yo creo que con un gobierno de Lula se puede alentar más inclusive ese tipo de inversiones y de cadenas productivas que el Paraguay necesita, porque necesita siempre exportar mayor valor agregado. Yo creería que en términos comerciales pasa un poco con la discusión dentro del Mercosur, de qué vamos a hacer con el Mercosur, qué vamos a hacer con la agenda externa, también con el Mercosur, que está pendiente con la Unión Europea, porque ahí también hay, así como la Unión Europea tardó, o sea, mejor dicho, suspendió, entre comillas, la implementación del acuerdo con el Mercosur porque hubo exigencias internas de los países de la Unión Europea hacia la cuestión medioambiental. Creo que Lula también tiene, Lula ya ha expresado que tiene algunas objeciones con respecto a ciertas desventajas que presenta ese acuerdo, en el sentido de no tanta apertura del mercado europeo y de sí mucha apertura de los países del Mercosur. Hay que tener en cuenta que Brasil es el país más industrial del Mercosur, y bueno, y ahí hay matices, porque los agroindustriales, digamos, no hay problema con los industriales porque tienen muchísima competitividad. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la industria que no es agroalimentaria en el Brasil y que no estuvo muy de acuerdo con el acuerdo con la Unión Europea. Y creo que eso se va a manifestar, o sea, va a haber más espacio para escuchar a eso con el gobierno Lula y se va a tener que volver a hablar sobre eso en un acuerdo Unión Europea-Mercosur. No sé qué es lo que va a pasar porque el Brasil es un país muy proteccionista, tanto para el Mercosur como para el resto del mundo. Sin embargo, con el gobierno Bolsonaro se tomó una posición inédita, histórica, de hacer reducciones unilaterales de aranceles de importación y de presionar dentro del Mercosur para que se reduzca el arancel externo común promedio, que el Mercosur sea más abierto, que sea un bloque más abierto. Esto, por ejemplo, el Brasil no tenía absolutamente como política, no solamente de Lula, sino que de los gobiernos anteriores. Entonces, ese tipo de posición, vamos a ver, porque, por ejemplo, para un país como el Paraguay, que es históricamente abierto,
si un país como Brasil viene y le dice vamos a reducir el arancel externo común, nosotros tenemos muchísimas excepciones por culpa de que el arancel externo común está mucho más alto a nuestro grado de apertura. Entonces, evidentemente que sí podemos, que sí vamos a aceptar, porque somos un país históricamente abierto y nos conviene tener ese arancel externo común reducido, aunque haya algunas voces en las industrias que ahora se empiezan a escuchar en los últimos años que quieren cierto tipo de protección. Pero históricamente el Paraguay no ha sido proteccionista, ¿verdad? Pero esto puede cambiar con Lula. No sabemos si en relación solo con la Unión Europea o como el Mercosur como bloque. Yo creo que acá se viene una discusión en el Mercosur, que es una discusión que no se ha tenido porque justamente el liderazgo de Brasil desapareció. No solamente en el Mercosur, sino que en otros tipos de emprendimientos regionales en América Latina, y el Brasil como poder dentro del G20, como una economía emergente que ha tenido, tanto con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso como el gobierno de Lula, ha tenido una interlocución muy importante. Eso se perdió completamente. Entonces, ahora se repone un liderazgo de Brasil, y yo creo que va a haber, probablemente en el Mercosur, van a tener que ver discusiones un poco más profundas sobre qué hacer, sobre todo con la agenda interna del Mercosur. ¿Hasta dónde llegamos con el Mercosur? Siempre se dice que, hablando con diferentes sectores políticos, que Lula fue más generoso con el Paraguay que otros presidentes de Brasil. Y la gran agenda Paraguay-Brasil, aparte de las exportaciones paraguayas, que Brasil es nuestro principal mercado, es Itaipú. En ese sentido, ¿cuál es la perspectiva que tiene Alberto? Y bueno, me gustaría que los opines también con respecto a Itaipú, que es el gran debate del 2023. Antes de responder tu pregunta, quiero cerrar la idea inicial que quedó trunca. Sí, perdón, Alberto. No, me preguntaba cómo el tema institucional y el tema cultural político. Yo había mencionado un parlamentarismo, un parlamento fuerte, un parlamento atomizado en 25 partidos. Y hay un tema que hay que agregar a eso, que es el transfugismo político. Brasil tiene el mayor índice mundial de transfugismo político. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un político se candidata por un partido, gana las elecciones a la Cámara de Diputados por ese partido. Está arreglado eso, hay como una especie de libro de pases, diríamos, que está habilitado para que, llegado un momento, él se cambie de partido dentro del Congreso, cambia de partido, y después al final, cuando está por llegar la siguiente elección, ve que no le conviene ese partido y vuelve a cambiar de partido. Eso es muy común. Y un ejemplo es Bolsonaro. Bolsonaro cambió 9 veces de partido. ¿9 veces? 9 veces. Comenzó en el 89 como concejal municipal. ¿Cuánta convicción? Sí. Y fue cambiando, y en su último cambio, cuando fue electo en el 2018, él se afilia al Partido Social Liberal y es electo presidente por ese partido. A los 1 año él se rompe con el Partido Social Liberal, y durante 2 años, del 2019 al 2021, queda sin partido. Un presidente sin partido. Cuando llega el 2022 y se debe candidatar a presidente, exige que esté candidatado por un partido. Entonces, se afilia a este partido liberal ahora, o sea, para poder candidatarse. Entonces, para resumir un poquito, vos tenés un Congreso poderoso, anárquico y con un transfugismo político, y donde hay un centrado, un medio, manejado principalmente por Lira, Artur Lira, que negocia, ya le llamó la misma noche a Lula para negociar. Pragmático. Pragmático. Y termino con eso, porque esa primera parte, después te respondo lo de Itaipú. Lula, yo creo que Lula claramente, y eso lo dijiste también, Mario, vos, él es consciente que, y lo dijo en su discurso, no gané yo, no ganó el PT, no ganó la izquierda, ganó un movimiento democrático, dijo. Él va a gobernar con un movimiento amplio, evidentemente. Es la única forma que tiene para sobrevivir luego, ¿verdad? Y posiblemente antes de negociar con el centrado, que es una negociación muy especial, va a querer traerlo a su lado a unos partidos más ideologizados,
para llegar a esa negociación con el Centrado con una base más amplia, ¿verdad? Claro. Si se pone a negociar con un 50% del Centrado, va a tener muchos pedidos, evidentemente. Claro. Si ya llega con un 75 y le pide el 25, posiblemente va a ser más sencillo el tema, ¿verdad? Yendo al tema Itaipú, ¿verdad? Cambiando un poco de tema. Y acá también está Mario y Fernando, que conocen muy bien el tema, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, Lula le dio un cambio cuando él asumió a la visión sobre el Itaipú. Itaipú era una usina de generación de energía. Él le agregó el tema de la responsabilidad social. ¿Verdad? Un poco en la línea de lo que hizo Chávez con PDVSA, que hizo él también con Petrobras, ¿verdad? Y vemos a dónde nos llevó ese modelo, ¿verdad? Pero en este momento en que estamos por negociar el anexo C, me voy antes todavía, tenemos que negociar primero la tarifa del 2023. Paraguay no pudimos ponernos de acuerdo en el 2021 para el 2022. Pasamos 8 meses hasta agosto para ponernos de acuerdo. Entre 22 y 18 era la disputa. Y ahora para el 2023 la diferencia va a ser entre este 20 que tenemos hoy con 12 aproximadamente, porque la caída de los costos es enorme este año. Al pagarse la deuda. Al pagarse la deuda, ¿verdad? Entonces, acá se plantea un tema que yo personalmente creo que va a quedar congelado hasta los 2 próximos gobiernos, hasta que Lula asuma en Brasil y hasta que el nuevo gobierno paraguayo asuma en Paraguay. Vamos a quedarnos sin tarifa de vuelta seguramente en 2023. Brasil va a plantear que quiere que se cumpla el anexo C, entonces debería bajar a 12. Paraguay no va a aceptar eso y vamos a quedarnos sin tarifa. Ese va a ser el primer round, diríamos, con Lula y con el gobierno de Lula, ¿verdad? Yo creo que este gobierno ya no debería negociar nada, ni tampoco hay que esperar que vengan las nuevas autoridades, ¿verdad? Y después viene el anexo C. El anexo C, donde ahí tengo algunas dudas, ¿verdad? Con respecto al tema si Lula fue generoso con Paraguay o fue generoso con Lugo, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Porque el PT fue muy duro con Paraguay en la suspensión de Mercosur. Durísimo fue, ¿verdad? Entonces, y hay sectores, estuvo hace poco en la Universidad Nacional uno de los expertos en tema eléctrico que es del PT, y fue durísimo con Paraguay en el tema del anexo C, ¿verdad? O sea, yo no estoy tan seguro que tengamos el mismo Lula de la época de la bonanza. Claro, tenemos, o sea, Lula ahora el condicionamiento tendría que ser que la contraparte en Paraguay también sea alguien del mismo signo. No sé si del mismo signo, pero diríamos una afinidad por lo menos. Una afinidad. Una afinidad. Sí. Pienso que el tema de Itaipú es un tema clave para Paraguay, por supuesto, y no veo que sea enormemente clave para el Brasil. Si bien tiene su importancia y su impacto en los costos, en la energía, sobre todo en los estados vecinos, pero esos estados vecinos son pro-Bolsonaro, no nos olvidemos, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul y parte de San Pablo. Es cierto lo que decía Alberto, aquello del 2010 del acuerdo Lula-Lugo, que dicho sea de paso, fue un acuerdo presidencial, pero enormemente resistido en el Congreso brasileño. Tardó muchísimo tiempo y ahí yo voy a un proceso que es el proceso natural. Cualquiera sea la forma en que se negocie con Brasil, es un proceso de codecisión. Enormemente tienen que estar capacitados. El Poder Ejecutivo por razones constitucionales, porque tiene el manejo de las relaciones internacionales. Pero también en los congresos van a jugar un papel decisorio. No va a pasar ninguna nota reversal o modificación del tratado, que hay que trabajar la renegociación del tratado. El tratado cumplió ya los 50 años de la fundación de Itaipú. Esto necesariamente tiene que haber una revisión. El artículo 13 famoso, el artículo 13 donde se establece la compensación, para otros dicen que está habilitada la comercialización, para evitar justamente ese fárrago de interpretaciones jurídicas, hay que establecer un cambio en ese artículo 13, 14 y 15 y que afecta a las bases financieras establecidas en el anexo C, porque tiene impacto común y van ligadas unas a otras. Y eso se puede hacer en cualquier momento. Lo que sí tiene una fecha
señalada y establecida en el tratado es agosto del 2023, donde se debe iniciar fatalmente la revisión del anexo C. Ahora, ¿qué pasa si la otra parte dice, no vamos a revisar, no hay nada que revisar, estamos todos de acuerdo y sigamos adelante? Porque esa también puede ser una posición. Yo creo que no es la nuestra. Ahí te contradigo un poco, Mario, porque no dijiste, vas a decir no. Hay un chiste que dice que... no, dije, podría decir. ¿Cómo es? El diplomático nunca te va a decir que no. Sí, pero... Sí, pero no. Sí, pero no. Bueno, creo que el anexo dice podrá, o el tratado dice podrá ser revisado. No, será revisado. Será revisado. ¿Será? No, Ahora, es imperativo. Revisado es mucho, pero no es nada. Recordemos que en este ciclo del gobierno de Mario Agudo, tanto Federico González como Euclides Acevedo, cancilleres ambos en ejercicio en su momento, enviaron sendas notas a los cancilleres brasileños de turno, porque cambiaron ahí también los cancilleres, reclamando el adelantamiento, el anticipo de la revisión del anexo 6. Y Brasil en todos los casos, al estilo diplomático, la primera vez, no, estamos en pandemia, no podemos reunirnos, esto tiene que ser presencial, tiene que haber una reunión con las partes en vivo y en directo. Y la segunda fue directamente no hay manera en este momento de hacerlo, los gobiernos están terminando y dejemos esto para los otros que ya están en pleno proceso electoral. Bueno, lo que sea, yo creo fundamentalmente que aquí hay que hacer el acento que Itaipú tiene que cambiar esas bases fundacionales del tratado, porque hay cuestiones que afectan a las cuestiones pendientes no ejecutadas del tratado, las esclusas, que son fundamentales para la navegabilidad y la navegación del río Paraná, unir San Pablo a Buenos Aires, abrir más el panorama de navegación, que hoy tiene un enorme problema con la Argentina y China ahí detrás tratando de apropiarse de la hidrovía. Por eso los intereses americanos también que vienen a ponerse acá, no tanto para defender los intereses paraguayos, sino para evitar que China se apodere de un renglón más de la economía de la región. Entonces, hay una compleja red de intereses que están no solamente centrados en Itaipú, sino en todo lo que señalaba Fernando también, en parte de la negociación económica, política y social que está de por medio. Pero fundamentalmente todo esto se resuelve a través de la decisión política. Y por eso yo insistía, cuando vaya a negociarse la revisión del anexo 6 y eventualmente una renegociación que yo creo que debe ser oportuna del tratado mismo de Itaipú, necesariamente tienen que participar los congresos. Ahí necesariamente tendrán, valga la redundancia, tendrán que buscarse las alternativas que antes no existían. Este Parlamento del Mercosur, que se ha eliminado la representación directa y han desaparecido los parlasurianos, a partir del 1 de julio del 2023 va a ser ejercida por los senadores y diputados electos ahora del Paraguay, que se van a encontrar con sus pares brasileños en las reuniones que van a tener. Entonces es un modo de ejercer esa diplomacia legislativa o parlamentaria, como quiera denominársele, que debe necesariamente acompañar el proceso que van a hacer los poderes ejecutivos de las altas partes contratantes, Brasil y Paraguay, Paraguay y Brasil. Necesariamente tiene que ser así, porque si no vamos a caer en las reincidencias que ya hemos tenido. Fíjense lo que está pasando en Yacyretá, el acuerdo Macri-Cartes que se firmó en 1917 y acá también 2017. O 17, sí, que se firmó acá, se aprobó en el Congreso a tambor batiente. La semana pasada, hace 15 días, el Congreso argentino lo retiró. Cuidado con esas cosas. Entonces, tenemos que ver cómo manejamos, yo no creo que debemos ser tan apresurados en aprobar cosas cuando la otra parte no lo hizo. Entonces, se deben llevar los procesos en paralelo para tener una negociación inteligente y que beneficie realmente, como siempre lo dice Alberto, sabiendo jugar el rol que nos toca aquí en la región,
que no es el mejor, pero es el rol que tenemos para defender las enormes asimetrías, sí, para corregir, mejor dicho, las enormes asimetrías con las cuales nos incorporamos al Mercosur. Que ese fue un error de inicio, pero bueno, ya, han pasado más de 30 años y es hora que esas bases fundacionales también sean revisadas. Don Fernando. Sí, dos puntualizaciones con respecto a los gobiernos de Lula y lo referente a Itaipú. Se habla mucho de la cuestión de la afinidad ideológica, pero en realidad que las sesiones que hizo Brasil con respecto a Itaipú, si bien lo más importante ha sido la del memorándum del año 2009, ha habido otro tipo de concesiones que ha hecho Brasil en el 2004 y en el 2007, con un gobierno del Partido Colorado, aunque hay que decir que el presidente de la República tenía ciertas ideas en el campo internacional no necesariamente muy afines a lo que tradicionalmente lo llevaba el Partido Colorado. Sí. Y el presidente Nicanor Duarte Frutos logró en el tema de Itaipú dos concesiones importantes, tanto en el 2004 como en el 2007. El memorándum del año 2009, hay puntos del memorándum que no se llevaron adelante, porque los gobiernos posteriores a Lugo no lo negociaron, no siguieron con ese memorándum, así que de manera que eso queda también, cualquiera sea el gobierno, si es que existe esa voluntad, porque no solamente acá tenemos que pensar en el anexo C o tenemos que pensar en la tarifa, tenemos que pensar Itaipú en su conjunto. Por ejemplo, las cuestiones de las esclusas que hablaba Mario, que creo que estaba en esa parte del memorándum, y otro tipo de obligaciones que el Brasil tendría que hacer a partir de ese memorándum y que sencillamente el Paraguay no lo exigió a partir de 2013. La otra cuestión tiene que ver un poco con la política exterior de Brasil. Itamaraty ha sido siempre, es decir, el Brasil siempre se ha caracterizado por ser un poder hegemónico duro y un poder hegemónico que no miraba ni siquiera hacia América del Sur, digamos, hacia el resto de los países de América del Sur, y que sin embargo esa visión comienza a cambiar primero con Fernando Henrique Cardoso, porque es el promotor de la Comisión Sudamericana, de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que más tarde se convierte en UNASUR, y con mucho más fuerza con Lula, ¿no? Y yo creo que hay incluso yo diría una lucha interna entre el liderazgo mismo de Lula e Itamaraty, en el sentido de que es Lula el que más insiste en que para ser un poder hegemónico, en que para que el Brasil sea reconocido como un líder regional hay que conceder. Y hay que ser no un poder hegemónico duro, sino que un poder hegemónico blando. Yo eso lo pude comprobar incluso en las negociaciones del Mercosur, en donde me tocó participar tanto cuando el Paraguay hizo la propuesta del FOSEM, porque es el principal beneficiario del FOSEM por la cuestión de las asimetrías, como en las negociaciones de la eliminación del doble cobro arancelario, en donde el Paraguay pedía compensaciones y que por 2 años se tuvo que suspender porque el Paraguay se plantó frente al Brasil ante esas concesiones y que finalmente el Brasil tuvo que hacer esa concesión del Brasil. Y son negociaciones muy duras con los diplomáticos de Itamaraty. Sí. Hasta que no llega una orden o una directiva muy fuerte por parte de Lula, por parte de la presidencia, ¿verdad?, en que se hace la concesión que se tiene que hacer. Entonces, yo creo que es una característica de Lula, es decir, que penetró un poco al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil e Itamaraty, ¿verdad? Y no sabemos, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil realmente ha sido un poco, no sé si decir desmantelado, ¿verdad?, pero ha sido afectado mucho con el gobierno de Bolsonaro. entonces eso, primero, esa reconstrucción, ¿verdad? Y segundo, saber si esa política del poder hegemónico blando, que lo va a tener que ejercer Lula, porque Lula
va a querer nuevamente que el Brasil tenga ese liderazgo regional. Ahora, hay que ver si eso se reproduce, si tiene más limitaciones o cómo se ejerce ese poder hegemónico blando por parte de Lula y cómo nosotros podemos beneficiarnos con en el caso de Itaipú principalmente y en otros casos. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir hablando de las elecciones en Brasil y el panorama en la región. A la vuelta de la pausa. Seguimos aquí en Contexto hablando de lo que ocurrió en Brasil tras las últimas elecciones y cómo nos afecta a nosotros, a Paraguay y a toda la región. Don Alberto, ¿querías hacer algunas puntualizaciones? Estábamos hablando un poco del anexo C, de la negociación del anexo C, y estábamos hablando en el entretiempo, por decirlo así, de que yo veo muy complicado que la aprobación de un nuevo anexo C en los dos parlamentos, los dos congresos. Acá tal vez menos, allá mucho más. Recordemos que ese entendimiento del 2009 que firmó Lula con Lugo llevó casi 2 años para ser aprobado en el Congreso brasilero, con toda el poder que tenía Lula en ese momento, la fuerza de Lula, generó problemas, hubo mucha resistencia y sobre todo hubo mucha resistencia de los estados del norte, que son los estados pobres, que ellos decían, ¿por qué le vamos a dar a Paraguay si somos más pobres que Paraguay? Decían esos estados. Su índice de desarrollo humano, su PIB per cápita era más bajo que Paraguay. Entonces hay mucha resistencia de esos estados del norte, y esos estados del norte son, de los 27 estados, son como 12 los estados del norte, y cada estado, independiente de la cantidad de habitantes que tenga en Brasil, tienen 3 senadores en el Senado, ¿verdad? En parte iguales. Entonces el peso político que tienen esos estados es muy grande, muy grande. Y ahora le hicieron ganar a Lula, ¿verdad? Básicamente, o sea, Lula se debe a ellos. Si vemos el mapa de Brasil, al norte de Brasil, el norte de Brasil le hizo ganar, ¿verdad? Por eso las elecciones se decidían a última hora que llegaban los Cuando votos. llegaban los votos de Bahía principalmente, ¿verdad? Entonces yo veo un anexo C muy lejano todavía, y lo que tenemos que comenzar a trabajar es en qué hacemos con la tarifa anual. Vamos a tener que seguir negociando cuando que Brasil quiere que se aplique el anexo C, que baje la tarifa, y Paraguay quiere mantener la tarifa, ¿verdad? Claro, pero además tenemos que discutir una matriz energética nueva, un plan de desarrollo nuevo para nuestro país, evidentemente hay que pensar... Que más allá de lo que Brasil negocie con nosotros, nosotros tenemos que tener un plan. ¿Cómo vamos a desarrollarnos? ¿Qué vamos a hacer con la energía? La emergencia de un Ministerio de Energía en este país. Es una herramienta clave para nuestra vida social, económica, pero de todo tipo. Además de eso, tenemos ministerios de todos los ámbitos y de todo tipo, pero no tenemos Ministerio de Energía. Y energía, que es clave. Pero que vaya alguien que entienda energía y no el seccionalero. No, claro, por supuesto, se trata de eso. Pero fíjate que en Brasil no es Itamaraty la que decide sobre Itaipú, es el ministro de Minas y Energía del Brasil. O sea que hoy Haddad está sentado en el... França, Carlos França, el canciller brasileño, está sentado en el Consejo de Administración de Itaipú como representante del ministerio que él encabeza. ¿Qué quiere decir eso? No digo que haya una subdependencia institucional, pero de alguna manera Bolsonaro lo dejó al canciller, como es su hombre de confianza y es uno de su primer anillo, el canciller França, pero quien realmente decide la política interna ahí sobre qué se va a hacer es el Ministerio de Energía de Brasil. Eso me decía la gente de Itamaraty una vez. Itamaraty fue muy influyente en Itaipú hasta que se firmó el tratado. Ellos, los autores de todo lo que se hizo hasta la firma del tratado, el autor fue Itamaraty. Ahora, el día que se prendió la primera turbina, dejó de ser tema de Itamaraty, pasó a ser tema de minas y energía. Sí. Entonces, ese es un problema para nosotros. Porque para minas y energía es un tema de precio nomás, ¿verdad? Es un tema, es una usina que genera energía y punto. Y quiere que sea lo más barato posible. Entonces, si nosotros no conseguimos que Itamaraty venga a la negociación y tenga una visión más amplia, va a ser muy difícil poder salirnos de este juego de suma cero que es lo que vos ganás, yo pierdo, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, ese es un tema para discutir tal vez en otro panel, ¿verdad? Claro. Sí. A mí me gustaría
un poco hablar más, porque nosotros tenemos elecciones en breve nomás, tenemos internas en diciembre y presidenciales en abril. Y a mí, en realidad, me sorprende lo de Lula, porque sin duda es una hazaña política, o sea, volver para un tercer mandato con la edad que tiene y con toda la acusación de corrupción. Estuvo en la cárcel, fue sobreseído, es cierto, pero el PT como que no fue quedó... sobreseído. No fue sobreseído, no pero... fue. Se anuló el proceso. Se anuló el proceso, exactamente. Y con toda la carga de corrupción que tuvo el PT. Frente a un Bolsonaro que de derecha, diríamos, con una visión más económica, pero ¿cuál consideran ustedes? Yo tengo una teoría que creo que el miedo fue fundamental para la no reelección de Bolsonaro. Un miedo que se agitó desde el propio gobierno, con fuerte dosis fascistas, diríamos, y que estamos viendo ahora en las calles de Brasil, y que creo que en cierta forma esa ola está llegando a Paraguay. Entonces, ¿cuál es el peligro de ese tipo de liderazgos? Porque finalmente Bolsonaro demostró no ser democrático, porque finalmente él no aceptó su derrota. O sea, es como que fue obligado a aceptarlo, pero él como tal no salió a decir: felicidades Lula, ganaste las elecciones y bueno, ahora se va a dar la transición normal como lo hace cualquier demócrata. ¿Qué pasó en Brasil en ese sentido? O sea, el liderazgo de Bolsonaro es un liderazgo similar a Trump, a Orbán. ¿Cómo es? ¿Y por qué creen ustedes que perdió Bolsonaro? ¿Yo? Vamos a empezar contigo. Hace mucho tiempo le había leído una vez a Durán Barba, cuando creo que estaba Macri como presidente, y él dijo una cosa que me quedó grabado a mí. Me decía él que un presidente puede tener políticas más equivocadas, menos equivocadas, que no le va a cambiar tanto la popularidad del presidente como si le afectaría si le filman pateándole a su perrito. Si te llegan a filmar pateándole al perrito, perdiste ya, o sea, se acabó tu carrera política, ¿verdad? Bueno, Bolsonaro pateó a muchos perritos en su gobierno, ¿verdad? Y sobre todo en la pandemia. En la pandemia, cuando todos teníamos mucho miedo, ¿qué esperás de el presidente como tu papá grande, ¿verdad? Claro. Debería contener, tranquilizar a la gente. Él se burló de la gente. Es una gripeciña, sos una marica, te vas a morir luego de todos modos. Ese tipo de expresiones es patear al perrito, ¿verdad? Eso es fatal, ¿verdad? Eso es fatal. Gente del mundo empresarial de Brasil me decía, él armó un equipo de muy buenos ministros, de la economía, de infraestructura, de agricultura. Armó un buen equipo y le dejó hacer al equipo. No tuvo grandes escándalos de corrupción, ¿verdad? La mayoría estaban conformes con su política, pero él era impresentable, ¿verdad? Él era impresentable. Entonces, no sé si esa forma de actuar es para atender a su base más radical, ¿verdad? Porque también el populismo en el fondo es dividir el campo en dos partes. Polarizar, confrontar. El populismo es una forma de hacer política, realmente. La gente cree que confunde con la demagogia, no es lo mismo. El populismo es una forma de hacer política donde vos encarás un sector de los buenos, claro, contra los malos que son los otros, ¿verdad? Sí. Ellos y nosotros. Ellos y nosotros, ¿verdad? Y eso hizo todo el tiempo, eso hace todo el tiempo. Y creo que la suma de un poco de todo eso es lo que la gente hizo que se olvidara del problema de Lula, de la corrupción de Lula. Recordar que estaba mejor antes. No sabían seguramente que eso fue producto de una época de bonanza para todo el mundo, a toda América Latina, ¿verdad? Recordando el pasado, que era mejor, y un Bolsonaro que realmente con su comportamiento es impresentable, ¿verdad? Creo que la suma de todo eso es lo que
lo que para mí explica la derrota de Bolsonaro. Fernando. Yo creo que el miedo es, así como ha sido una política de Trump, y lo sigue siendo hoy cuando se van a celebrar elecciones de medio término del Congreso norteamericano, es un elemento muy fuerte que se están utilizando, una nueva ola que se está utilizando en la política, bueno, y que tiene sus, digamos, que tiene sus creencias, pero y sus raíces también en cierto tipo de realidades que de repente pueden estar dormidas y que pueden aflorar simplemente porque alguien utiliza ese instrumento que es el miedo. Trump ha utilizado el miedo como diciendo, miren, Estados Unidos, tal cual lo conocemos, de raza blanca, va a desaparecer. Nosotros tenemos que volver a ser grande en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se hizo con gente que lo que llaman el melting pot, ¿verdad? Esa congregación de inmigrantes que vino de Europa y que hizo realmente, que en buena parte ha sido la base del desarrollo económico de los Estados Unidos, científico, todo. Pero hay un nuevo melting pot, ¿verdad? Que empezó a surgir en los años 60, 70, 80, con la migración latinoamericana, luego con la migración del sur de Asia, de India y Pakistán, la migración del lejano oriente, ¿verdad? Esa combinación, ese melting pot de los Estados Unidos es lo que siempre probablemente a la gente más conservadora y blanca de los Estados Unidos le hizo temer. Entonces aparece una persona que le dice, miren, vamos a hacer otra vez de Estados Unidos porque acá entonces comienzan todo tipo. Estaba escuchando la otra vez, por ejemplo, un presentador de CNN preguntándole a alguien que estaba ahí en la Florida por qué la gente cree esa propaganda del Partido Republicano de Trump, sobre todo de Trump, de que si se le elige a un representante para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos o un senador, Estados Unidos se va a volver una Cuba o una Venezuela. ¿Cómo puede haber gente que puede creer eso, ¿verdad? En los Estados Unidos. Bueno, yo creo que algo parecido pasó en el Brasil, ¿verdad? Comenzó una política del miedo muy fuerte y que probablemente, como dice Alberto, digamos, el líder de ese miedo metió varias veces la pata, que creó también un miedo mucho más fuerte y quizás con muchas bases reales en aquella gente que pensaba que iban a perder sus libertades. Entonces acá ocurre una cosa paradójica, porque por un lado el movimiento de Bolsonaro, y eso hay que ver después, seguramente los sociólogos en Brasil van a poder explicar cuáles son los componentes del voto de Bolsonaro, ¿verdad? Que evidentemente que está el bolsonarismo fuerte, que cree en todo esto de miedo, en todo esto de la política del miedo de Bolsonaro, y hay otros que probablemente no, pero que tienen otro tipo de miedo, ¿verdad? Y está el que votó por Lula, que también tiene miedo a perder su libertad. Pero el discurso de Bolsonaro era de que que estaban a favor de la libertad, no del comunismo. El mismo discurso de hoy, de las elecciones de hoy en los Estados Unidos. Estamos volviendo a la Guerra Fría en términos de discurso, no en términos de realidades, ¿verdad? Entonces, por un lado, la paradoja de que alguien habla de las libertades y que estamos luchando contra el comunismo, y del otro lado, la gente que ve de que con Bolsonaro se iban a perder las libertades y se iba a perder la democracia. Entonces, este es un fenómeno que yo simplemente digo porque no analizo, pero es un fenómeno para analizar política y sociológicamente qué significa, porque esta política del miedo no es una cuestión de Brasil solo, no es una cuestión de Estados Unidos solo, hay en países europeos, como señalaste, y también acá en América Latina, en otros países fuera de Brasil.
Don Mario. Sí. Bueno, la verdad es que yo creo que Bolsonaro perdió por un complejo conjunto de cosas, multicausal, pero fundamentalmente siguiendo la misma línea de Alberto y de Fernando, él se destruye a sí mismo. Bolsonaro es una persona, hay personas en la política que son autodestructivas. Nosotros tuvimos ejemplos muy claros en nuestro país de liderazgos que se autodestruyen y hacen todo lo posible, a pesar de que tienen el carisma y la llegada supuestamente a las posibilidades de las cercanías del poder, pero cuando están enfrente cometen algún desliz, cometen algún exceso que les impide llegar, en el caso nuestro. En el caso de Bolsonaro, él llegó, pero él no empatizó con la gente. Ese es el problema más grave. Yo creo que más que ganó Lula, perdió Bolsonaro. Porque si no, no se explica todo el componente de resultados que hubo en el Congreso en 14 gobiernos estaduales que triunfó el bolsonarismo, por lo menos, lo llamado bolsonarismo, y 13 que triunfó Lula. Pero los estados más ricos y más grandes y más poderosos, ahí triunfó Bolsonaro. Evidentemente, acá hay un problema que no solo es de Brasil ni de la región, como lo estábamos diciendo los compañeros. Es un problema global. Y no es un problema, como algunos dicen, globalismo versus antiglobalismo. Es populismo. Es populismo de izquierda y es populismo de derecha. Y ahí está el problema central. Había un célebre jesuita que el padre Benítez, que era el confesor de Eva Perón, que decía, al peronismo lo definía así, como un comunismo de derecha, lo que significaba decir un fascismo de izquierda. Pero ese es el populismo, pues, en su máxima expresión. Lori Sanata, que es un historiador al que yo sigo mucho, lo describe con una precisión exacta y recomiendo que lo leamos porque es una persona que estudia muy profundamente las bases del populismo, que es lo que hoy está rigiendo en el mundo, disfrazado de libertades, de derechos o de restricciones, donde le toque funcionar de alguna manera. Es ese populismo el que hoy está imponiendo las condiciones. No es más el problema de la izquierda y la derecha simplemente. Ese es el debate, yo creo, hoy. Y muchos lo confunden. Si vos asumís una postura crítica, por ejemplo, contra ciertas ideas, vos sos un izquierdista o un comunista. Claro. Y si estás del otro lado, asumiendo algunos principios que van hacia la libertad, no, vos sos un fascista o un autoritario. Entonces, esa cuestión necesita un equilibrio prudente que viene de las bases de sostenibilidad de lo que es Estado y mercado. Ese equilibrio tiene que existir siempre. Ya lo decía Konrad Adenauer, yo no lo voy a inventar. Tanto Estado como sea necesario, cuanto mercado sea posible. Esas son las bases de una política social que evita las tensiones, que pone a los países en su verdadera dimensión. No hay un solo Brasil, hay varios Brasil. No hay un solo Paraguay, hay varios Paraguay, como solemos decir con Alberto. Y entonces, vos no podés tratar al Paraguay que está en el siglo XX o a finales del siglo XIX con las recetas del mercado. Y así también el Paraguay que está enfrentando el siglo XXI no le puedes dar el intervencionismo total del Estado. En fin, hay que buscar ese equilibrio que es el centro del pensamiento político. Y yo rescato eso, caminar los senderos de la vida pensando en el otro y con los pies calzados en los zapatos del otro. Esa es la manera de enfrentar la vida y de llevar adelante la política. Pero es muy buena la teoría, pero los resultados a veces no son tan consistentes o coherentes con lo que uno piensa. Don Alberto quiere hacer algunas acotaciones, pero tenemos que hacer una pausa y a la vuelta de la pausa continuamos. Bien, este es un aporte que nos hace el economista Víctor Raúl Benítez, que está viendo en Ciudad del Este el programa, porque dice que apenas llegó de San Pablo por dos bolsonaristas, no le permitían llegar al aeropuerto, pero finalmente llegó. Y dice, aparte de felicitar a los panelistas, me dice, Bolsonaro convirtió la política en una guerra santa, dice, y ahí es donde se destruyó la esencia de la transformación de la realidad que
que debe ser política. Él es un líder religioso, no un político. Me dice un aporte nada más un poco que hace a este programa. Y tenemos un minuto para cada uno para hacer la conclusión del programa, así que bueno, empezamos por don Mario. Correcto. Deseamos desde el Paraguay, y lo necesitamos también desde el Paraguay, que el Brasil arregle sus cosas internas. No queremos un Brasil complicado, que no solo daña a su pueblo, y por la tremenda importancia que tiene Brasil como socio comercial de casi todo el continente, necesariamente nosotros tenemos que ver que este Brasil y Lula, que va a ser el presidente, realicen por lo menos una gestión interesante, abierta, y creo que la va a hacer porque es un hombre que viene con el fervor de la integración regional, es un hombre de la integración, por lo menos lo ha proclamado toda su vida. No creo que hasta altura, a los 77 años que va a asumir la presidencia el 1 de enero, cambie de paradigma. Aparte lo ha dicho claramente el domingo, el mundo extraña a Brasil. Y nosotros queremos también, aprovechemos, porque Paraguay necesita tener un bloque que no sea una irrelevancia. Nosotros, el Mercosur ha entrado a un estado de irrelevancia y tiene que pasar hacia un estado de actualización de sus bases fundacionales, y eso requiere la intervención de un presidente del Brasil que esté encabezando como locomotora el avance hacia esas direcciones. Por eso es que es importante para el Paraguay, para la región, que Lula logre articular los procesos y que, bueno, y que retorne la normalidad a las calles y rutas del Brasil. ¿Don Fernando? Sí, es importante que el Brasil recupere su liderazgo regional y su liderazgo internacional. Nos conviene a todos los sudamericanos y nos conviene a los paraguayos y paraguayas. El Brasil es el principal socio comercial del país, es uno de los mayores inversores en el país. Es el país con sus luces y sus sombras hemos estado ya viviendo económicamente desde los años 70 del siglo pasado. Y es a partir de lo que se llamó el milagro económico y de su gran peso industrial. Por lo tanto, que el Brasil vuelva a tener ese crecimiento económico, esa capacidad económica, ese liderazgo internacional, nos conviene al Paraguay. Como también nos conviene mucho que se vuelvan a reestructurar y restablecer los lineamientos democráticos del Brasil, que se ha perdido mucho en estos últimos 4 años. Don Alberto. Bueno, creo que esta imagen que tenemos hoy de caos, de conflicto, de difícil gobernabilidad que se ve para adelante, no es tan así. Yo creo que se va a ir decantando el tema. Y creo que Lula tiene muchísima experiencia en articular. Él es muy consciente de que él no puede gobernar solo él con el PT, solo con la izquierda. Tiene que armar un movimiento amplio, tiene que armar una coalición en el Congreso. Ojalá que no sea una coalición que esté pegada con corrupción, ¿verdad? Como fue en el pasado. Pero si él arma esa coalición, lidera, tenemos un Brasil mucho más estable y que va a volver al mundo exterior, ¿verdad? Va a volver a Mercosur, va a volver ahora está siendo invitado para la COP27. O sea, realmente la presencia de Lula va a traer de vuelta ese liderazgo de Brasil en la arena internacional que hace falta, mucha falta para Paraguay. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros esta noche para analizar este tema que es tan importante y tan relevante. Nosotros vamos a reencontrarnos aquí la próxima semana. Así es, buenas noches. Buenas noches.